Bueno, pues empezamos entonces. Pues les damos la bienvenida a las Jornadas de Comunicación Igualitaria, a esta segunda edición que están organizadas por la Dirección General de Juventud y con el apoyo del Instituto Universitario de las Mujeres de la Universidad de La Laguna. Y antes que nada, pues agradecer al Gobierno de Canarias y a la Universidad de La Laguna por apostar por estos espacios donde la mirada de la igualdad pone el foco en la juventud. Agradecer pues a ustedes que estén aquí por querer compartir este espacio, al equipo de lengua de signos, al equipo técnico, a las referentes, ponentes que vienen hoy, que han hecho un esfuerzo por estar aquí, por preparar todo el contenido del que van a disfrutar, referentes del periodismo, de la literatura, de la escritura. Vamos a tener un montón de contenido, les voy a presentar luego en detalle el programa para que se vayan anotando las cosillas. Y agradecer también, por supuesto, al equipo que ha hecho posible todo esto, a todas las compañeras, las que están fuera en producción, las que están a través de siguiendo el streaming, que ahora les cuento detalles sobre el streaming también. Y bueno, fotógrafas, videógrafas, todo el equipo. ¿Qué más sobre el streaming? Pues tienen el enlace directo tanto en el canal de YouTube de Juventud Canaria, que es Juventud_Canaria, también en la cuenta de Instagram de las jornadas, que es @JCIgualitaria, y también en el Instagram de la Dirección General de Juventud. Y para hacer las preguntas, bueno, aquí por supuesto nos encantará que participen, que vayan después de cada mesa pues lanzando todo lo que quieran compartir, reflexiones, cuestiones, lo que quieran. Y si quieren hacerlo a través del streaming, pues es por medio de la plataforma menti.com. Y les digo el código, que es 4307-7740. ¿Vale? Lo repito, 4307-7740. Y bueno, agradecer también a Compota Gráfica, que están por ahí arriba, que repiten este año porque el trabajo de ellas tuvo una buenísima acogida el año pasado. Tenemos por ahí a Julia Botanzi y a Belén Mar, que van a estar haciendo un visual thinking que podremos ver en los descansos, ¿vale? Por ahí afuera. Y bueno, ya, pues sin más dilación les presento pues unas personas que tengo por aquí que van a dar unas palabritas. Daniel Morales, director general de Juventud, Lara Carrascosa, vicedirectora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna, y Ana Brito, directora del Instituto Canario de Igualdad. Así que cuando quieran. Sin micro va a ser imposible. Bueno, muy buenos días a todos. Voy a iniciar yo el turno de intervenciones. Saludos a los presentes. Yo prometo que voy a ser muy breve. Saludo primero a los presentes, tanto a los que están online como a los que están aquí hoy con nosotros. Bueno, tengo el móvil en la mano porque tengo una chuletilla para que no se me olvide nada, ¿sí? Hoy voy a hablar desde mi doble condición, desde mi condición de director general de Juventud y desde mi condición de alumno del grado de comunicación, porque soy alumno de tercero del grado de comunicación, y la verdad que para mí ahora casi que más como una oportunidad desde la dirección general es como un enriquecimiento personal desde los estudios que estoy haciendo, ¿no? Me ha llevado una grata sorpresa porque veo por aquí a Laura, que no sé dónde está sentada, Laura que fue la anterior directora general ahí al fondo, y nos acabamos de conocer personalmente, cosa Laura que te agradezco que estés aquí y sobre todo que te agradezco que yo haya seguido el legado que tú has dejado y que haya podido continuar con todos los proyectos que tú iniciaste. Así que les voy a pedir el mayor de los aplausos tanto como para ella, como todo el personal de la Dirección General de Juventud y de la universidad y de la organización que organizan las jornadas, si no les importa, ¿sí? Bueno, sigo para no enrollarme. Sería muy injusto por mi parte, de ahí el especial hincapié en agradecer a la universidad. Sería poco inteligente por nuestra parte que no entrásemos en los centros educativos porque es donde puedo conectar y estar con los jóvenes. Yo quiero que se sientan privilegiados porque la idiosincrasia de Canarias hace que no podamos estar en todos los rincones de cada pueblo y de cada barrio, pero que hoy ustedes tienen una oportunidad única que quiero que aprovechen, ¿no?
Ustedes ya son otra generación, ¿sí? Viene una generación nueva que rompe con los esquemas, que son reivindicativos y que trabaja en pro del lenguaje igualitario y la perspectiva de género. Lo que quiero es que los que deseo que aprovechen este momento, que participen y sobre todo que disfruten de las ponencias que hoy nos van a enriquecer, tanto como personas como futuros comunicadores. Sin más, yo les invito a seguirnos por las redes sociales y que lamento que por temas de agenda siempre vamos como motos, que no me puedo quedar durante toda la jornada, así que discúlpenme, espero vernos en otras ocasiones. Es la primera vez que participo desde mi nueva andadura en un evento como este y les aseguro que me voy con otro prisma, enriquecido personalmente y espero vernos pues muy pronto. Un saludo a todos, ¿sí? Y a todos y a todas. Hola, buenos días. Yo me llamo Lara Carrascosa, soy la vicedirectora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres. Lo primero, disculpar a Karina, la directora, porque está de viaje fuera de España y no ha podido asistir, pero les manda a todos sus besos y sus recuerdos. Para nosotras, desde el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, es muy importante participar en este tipo de iniciativas, porque nosotras lo que queremos es transmitir todo lo que investigamos y todo lo que hacemos a la mayor parte de la población para, digamos, ayudar a coadyuvar a que la brecha de género y las fake news y todas estas cosas que ocurren referentes a la igualdad últimamente pues se vayan minimizando. Nos hemos un poco sorprendido por la respuesta. Esto quiere decir que la juventud, contrariamente a lo que se diga, tiene mucho interés en la igualdad, que hay una parte que es negacionista, pero que hay otra que está muy interesada en seguir formándose, en seguir conociendo. Y nada, simplemente decirles que para cualquier cosa que necesiten, nosotras desde el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres seguimos realizando programas, seguimos realizando seminarios y seguimos intentando transmitir todo aquello que sabemos y de lo que intentamos para construir una sociedad más igualitaria y mejor. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidas a todas las personas presentes y a las que nos siguen vía streaming a estas segundas jornadas de comunicación igualitaria. A lo largo del día se abordarán aspectos claves para construir los cimientos desde los más primitivos que tenemos en el lenguaje y por ende la comunicación. El objetivo básico es evitar la perpetuación de roles y estereotipos de género que solo alimentan la desigualdad. Debemos para ello reconocernos en la diversidad y promover la igualdad de oportunidades. Se abordarán una comunicación real, efectiva y con perspectiva de género que no discrimine a nadie y sea un fiel reflejo de cada aspecto de nuestra sociedad. Invitamos a la participación activa en este evento, a la escucha de diferentes perspectivas de nuestro exquisito elenco con unas ponentes muy expertas. Queremos reflexionar y dejar inmersa la semilla para alcanzar una sociedad más justa y equitativa. Permítanme que esté muy agradecida por la presencia de dos personas fundamentales dentro de los pilares del ISI, que son Maite y Cruz, que son las encargadas de la coeducación dentro del instituto y que permanecerán a lo largo de la jornada para luego transmitirnos todas sus enseñanzas al resto del equipo del Instituto Canario de Igualdad. Muchas gracias a todas por unirse a estas jornadas de comunicación igualitaria, porque con ellas queremos enmarcar las diferencias en nuestra comunidad canaria. Gracias. Este está abierto, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Daniel, Ana y Lara. Sí, cuando quieran, muchísimas gracias. Y vamos a arrancar con la primera mesa. Les presento el programa de estas jornadas en las que pondremos en valor la comunicación igualitaria como vehículo de un periodismo ético, empático y riguroso, y como clave para la prevención de las violencias machistas desde el ámbito de la comunicación. Para ello contaremos con 4 mesas redondas de diversas temáticas, una ponencia, un podcast en directo y terminaremos con una serie de talleres participativos para aquellas personas que se inscribieron en ellos, pero también como creo que quedan algunas plazas libres, pues por ahí daremos más información por si no se pudieron inscribir.
Bueno, comenzaremos con la mesa 1, periodismo y violencia de género. Seguiremos con la mesa 2, comunicación igualitaria y lenguaje inclusivo. Ahí haremos un descanso, y daremos paso a la ponencia de Gabriela Wiener. Tras el almuerzo seguiremos con la mesa 3, comunicación en redes y valor del ciberactivismo, y luego iremos con la mesa 4, otros modos de hacer periodismo son posibles. Luego haremos un descansito para coffee break y disfrutaremos en directo del podcast La Hora del Bollicao. Y ya para terminar, los talleres participativos, que no serán en este espacio, serán en unas aulas que luego las iré diciendo. Así que bueno, sin más dilación, doy paso a la mesa 1, que ya están preparadas por ahí, que lleva por título Periodismo y Violencia de Género, moderada por Jennifer Jiménez. Ella es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en el ámbito de la educación por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Desde 2014 trabaja en el periódico digital Canarias Ahora, donde se ha especializado en temas sociales, haciendo hincapié en áreas como la educación, los derechos sociales o la igualdad y la diversidad. Actualmente también colabora en tertulias de análisis político y de actualidad en Radio Televisión Canaria. Antes pasó por las redacciones locales de Antena 3, Radio Televisión Española y la editorial RBA. Recientemente ha recibido el premio Arcoiris Canarias en la categoría de prensa digital y escrita por su trabajo en favor de la igualdad y la diversidad. Y ella les va a presentar a las ponentes de su mesa, así que bienvenidas cuando quieran. Bueno, muy buenos días. Le damos la bienvenida a esta segunda jornada de comunicación igualitaria de la Universidad de La Laguna. A continuación vamos a tratar la mesa periodismo y violencia de género, porque creemos que como comunicadoras, como comunicadores, tenemos una gran responsabilidad en el tratamiento que le damos a la violencia de género, en la importancia de visibilizar todas las violencias machistas, la económica, la psicológica, la física, todas en general, y combatir los bulos y negacionismos que se nos cuelan por las redes sociales y por los medios de comunicación también. Para ello tenemos a nuestras ponentes que van a tratar de todos estos temas. Tenemos a Ana Requena Aguilar, que es periodista y escritora. Actualmente es redactora jefa de género del diario.es, medio del que fue parte del equipo fundador. En 2014 lanzó el blog Micromachismos como parte del diario.es, un espacio para rastrear y denunciar machismos cotidianos que le ha valido de varios reconocimientos, como el Premio de la Comunicación No Sexista en 2015 de la Asociación de Mujeres y Periodistas de Cataluña. En septiembre de 2020 publicó el libro Feminismo Vibrante, Si no hay placer, no es nuestra revolución. Y en mayo de 2023 el libro Intensa. En abril de 2019 recibió el Premio Pilar Blanco a la Información Sociolaboral. En 2020 el Premio Imparables por su labor periodística comprometida con la igualdad. Y a finales de 2020 fue elegida una de las 10 mujeres a seguir del año. Aime Román, a mi derecha, es una divulgadora feminista, graduada en Filosofía por la Universidad de Barcelona, se especializó en Filosofía Analítica y Contemporánea, ha publicado en revistas como Catarsis y El Salto y ha dado ponencias e impartido cursos y talleres sobre filosofía contemporánea y feminismos socialistas y de clase. Actualmente es colaboradora habitual del Tablero en Canal Red y en 2002 publicó Después del Me Too, Dilemas del feminismo en la era digital, un ensayo en el que reflexiona sobre su legado y que también argumenta que aún queda mucho camino por recorrer y paradigmas por modificar. También tenemos a Noemí López Trujillo, que es otra de nuestras referentes, es reportera especialista en género, actualmente trabaja en Neutral, es autora del documental sonoro Lo conocí en un corpus sobre el asesinato de Ana Orantes. En 2017 recibió el premio Periodismo Violencia de Género que otorga el INJUV y en 2019 publicó el ensayo El vientre vacío sobre precariedad y crianza. Ha sido premiada por la Federación Estatal LGTBI Plus y COGAM en 2021 y 2022 por su cobertura feminista sobre los derechos LGTBI. Y también tenemos a Nerea Barjola, que es doctora en Feminismos y Género por la Universidad del País Vasco, licenciada en Ciencias Políticas, agente de igualdad. Sus líneas de investigación se han centrado en las representaciones de la violencia sexual contra las mujeres y en conceptualizarlas como un proyecto político. Este proceso de investigación dio lugar a la tesis
análisis las representaciones del peligro sexual y su influencia en las prácticas de las mujeres a partir del crimen de Alcácer en 1992. En 2018 publicó Microfísica sexista del poder, el caso Alcácer y la construcción del terror sexual. Desde entonces ha participado en numerosas conferencias, seminarios y publicaciones. Ha participado como investigadora en diferentes proyectos e informes. En la actualidad compagina la creación de textos de ensayo con diferentes trabajos en relación con las políticas de igualdad, y en 2021 recibió el reconocimiento en la categoría de Obra para la Transformación Social por Microfísica Sexista del Poder, otorgado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. Y a todas ellas les lanzo la primera pregunta, que es cómo hemos evolucionado en los últimos años. Si creen que se ha ido introduciendo la perspectiva de género en las redacciones, sobre todo tras aquel 8 de marzo que vivimos en el año 2018, en el que las periodistas dijimos, las periodistas paramos, y de la fuerza de tantas muchas que nos precedieron. Cómo nos hemos ido abriendo a nuevos enfoques y perspectivas. No sé un poco si quieres empezar tú, Nerea. Bueno, gracias en primer lugar por invitarme a estar aquí. Es un placer compartir este espacio con estas compañeras. Y con respecto a si hemos evolucionado o no en los últimos años, pues la verdad es que yo tengo un poco de ideas contradictorias, porque es verdad que, por ejemplo, cuando se produce la huelga general del 8M del 2018, ¿no? Nos venimos todas un poco arriba y planteamos que va a haber un cambio fundamental. Pero bueno, también en su momento ya decíamos, ¿no?, que esta huelga iba, como todo avance, iba a suponer una reacción machista y una reacción misógina violenta, y efectivamente, y esa reacción misógina y violenta no ha sido solo a nivel físico, sino a nivel discursivo, ¿no? Entonces, desde ahí, creo que en este momento estamos más en no involucionar que en evolucionar, porque es verdad que si tú coges las noticias como se tratan ahora sobre violencias sexuales, bueno, hay una diferencia en cuanto a la respuesta, ¿no? Pero esa respuesta es social y se suele dar sobre todo en las redes sociales. Pero luego, por otro lado, con toda la hemeroteca que hice yo, por ejemplo, para mi trabajo de investigación, puedes encontrar noticias exactamente idénticas de cómo está contada la violencia sexual en los 80 a cómo está contada en este momento, ¿no? Entonces, me da la sensación un poco que estamos un poco más en no ir hacia atrás que en generar contenido, en generar narrativa que sitúe y que ubica las violencias sexuales dentro de la perspectiva feminista. Es verdad, por otro lado, y esto es obvio, que hay unas profesionales con perspectiva feminista que logran meter en sus espacios noticias con perspectiva feminista y con perspectiva de género, ¿no? Y menos mal, porque sitúan el debate en el centro. Pero sigue pareciendo una lucha casi individual de la periodista, que está sola frente a todo un aparato totalmente estructurado y jerarquizado desde el machismo y desde el abuso de poder, ¿no? Entonces, desde ahí, pues creo que hay una dificultad de poder enfrentar y de poder redactar las noticias de violencias sexuales o de violencias machistas desde una perspectiva feminista. Por lo tanto, como bien decimos, la violencia machista es una violencia estructural, pero está impregnada absolutamente dentro de todo lo que sería los aparatos de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, aunque haya compañeras que están ahí intentándolo, dándolo todo, pues es muy difícil. Claro, por esa estructura machista que existe. No sé cómo lo ven ustedes, Jaime. Bueno, yo también tengo sentimientos bastante ambivalentes y contradictorios, y también soy un poco pesimista en algunos puntos, pero sí que creo que todos aquellos espacios, todos aquellos momentos que han invitado, que han instado a las mujeres a verbalizar, a poner en común sus experiencias vividas de discriminación, de victimización, violencias sutiles que hasta ese momento quizás consideraron particulares y anecdóticas, ¿no? Es decir, quizás pensaron que se trataba de algo que solo tenía que ver con ellas y no de una manifestación concreta de problemáticas estructurales más amplias que nos atraviesan a todas, ¿no? Creo que estos espacios, estos momentos han sido esenciales y han sido muy necesarios, porque han sido generadores de nuevos sentidos comunes, de herramientas analíticas, de nuevos términos y conceptos que nos han ayudado a interpretar la realidad de otra manera, y creo que hay que poner en valor todo esto. Por lo tanto, hay que hablar de la irrupción del movimiento feminista
en primera línea del debate público y de la agenda política. Hay que hablar del Me Too de 2017, hay que hablar de las manifestaciones multitudinarias del 8M de 2018, hay que hablar del Se acabó, como puntos de inflexión, sobre todo con lo que tiene que ver con esta conciencia colectiva de muchas mujeres, pero al mismo tiempo está claro que a día de hoy también nos encontramos frente a un backlash, ¿no? Esto es algo que siempre ha ocurrido, siempre que se han producido avances feministas a nivel cultural y a nivel legislativo, nos hemos encontrado con una reacción virulenta por parte de muchos medios de comunicación, por parte de los aparatos y de lo que serían pues las estructuras patriarcales que se resisten a estos cambios. Y entonces, esto fue particularmente notorio también quizás en los años 80, ¿no? Vemos también una respuesta a las oleadas, ¿no? Las olas feministas de los 60 y 70 también ahí. Entonces, es posible que en algún momento diéramos por hecho que, al haberse producido avances, al haberse celebrado movilizaciones multitudinarias, ¿no? Al haber podido poner en el centro del debate cuestiones tan imprescindibles como serían el consentimiento entusiasta, activo, irrevocable, la indefensión aprendida de muchas mujeres, la violencia vicaria, ¿no? Quizás dimos por sentado que quizás estos debates estaban más superados de lo que finalmente hemos visto que están. Quizás creímos que habían calado en más sectores de la sociedad o de forma más amplia de lo que finalmente calaron, y ahora con lo que nos encontramos es con una embestida reaccionaria, ¿no? Con una respuesta a todos estos avances. De todas formas, al final, por mucho que demos 2 pasos adelante y 1 atrás, sigue valiendo la pena. Sigue, como decía mi compañera, por mucho que algunos titulares sean imposibles de distinguir de la cobertura mediática que había en los años 80, sí que es cierto que la reacción, sobre todo de sectores progresistas y sobre todo de las mujeres, es distinta, ¿no? Y eso también es algo que hay que poner en valor y que hay que celebrar. También qué importante la unidad que hemos creado también entre nosotras, ¿no? Cada vez una mayor comunidad de mujeres que estamos luchando por ello. No sé cómo lo ves tú también, Ana. Yo soy un poco más optimista, o no sé, teniendo también obviamente, ¿no? O veo claramente los puntos negros que existen, pero yo creo que si pensamos en cómo eran las representaciones mediáticas y cómo era la situación dentro de las redacciones hace 10 años, 15 años, 20 años, y pensamos en cómo es ahora, yo sí creo que ha habido un avance indudable, en varios sentidos. Uno, por ejemplo, ¿no? Esta situación, ¿no? de la que hablaba Nerea, de la periodista o la periodista implicada, la periodista feminista sola frente al mundo y frente a su redacción. Yo creo que es una realidad que, por supuesto, muchas veces se sigue dando. Creo que hemos mejorado en la compañía, ¿no? O sea, creo que sí que ha mejorado esa situación. Y que el 8M de 2018 tuvo mucho que ver en eso. De repente se genera este movimiento, ¿no? Las periodistas paramos, yo creo que sirvió para que de hecho muchísimas periodistas se nombraran por primera vez, por ejemplo, feministas, periodistas feministas. Había mucho complejo de hacerlo porque evidentemente cuando tú te nombras periodista feminista te señalan, ¿no? Te señalan como una periodista que no está haciendo bien su trabajo, como una periodista activista, como una periodista sospechosa. Y bueno, de alguna manera creo que eso sirvió para romper ese estigma y para reivindicar el periodismo feminista como una manera, no sé, imprescindible, ¿no? de hacer periodismo para contribuir al cambio social, ¿no? Y no para ser una rémora del sistema en el que vivimos. Y yo creo que eso tuvo un efecto y que frente a esa soledad de figuras muchísimo más concretas, ahora, si bien, ¿no? esa soledad muchas veces se sigue produciendo, sí creo que hay más compañía, creo que hay más círculo, creo que hay más masa crítica dentro de muchos medios de comunicación. Que no solo ya esa masa, ¿no? crítica está representada por una sola persona, por la periodista que se dedica al tema, sino que hay mucha más conciencia y mucha más inquietud por hacerlo bien. Y además creo que cuando ves a las generaciones nuevas que se incorporan a las redacciones, ves además mucha inquietud por esto, por hacerlo bien, por querer aprender, ¿no? Ves un cambio de chip, ves una inquietud que yo creo que antes no existía de una manera tan grande. Entonces, yo esto lo veo importante. Evidentemente, claro, es una lucha contra una inercia y contra una estructura
periodística que se ha hecho de una manera y el periodismo feminista viene a impugnarla, ¿no? En muchos sentidos, viene a cuestionar pues, la manera en la que hacemos muchas cosas, viene a cuestionar muchas de nuestras rutinas de trabajo y eso obviamente pues sí, genera conflicto y genera tensión en todas partes. Creo que tenemos también que ser conscientes de que muchos de los temas que han salido del armario en los últimos años, creo que el periodismo y que el periodismo feminista ha sido fundamental para sacarlos de la oscuridad y ponerlos ¿no? en la arena pública. Desde la violencia obstétrica, que me parece un gran triunfo del periodismo feminista, por ejemplo, a encontrar otro tipo de narrativas sobre la violencia sexual, a hablar de machismo cotidiano, pues yo creo que son pequeños grandes éxitos, ¿no? del periodismo feminista por actuar sobre la agenda, ¿no? por actuar sobre lo que mediáticamente y socialmente se entiende como importante, ¿no? se entiende como relevante. Evidentemente todo esto convive, por supuesto, ya no solo con la reacción, no necesitamos ni una reacción porque ya lo que arrastramos ya es suficiente, ¿no? Creo que es algo con lo que tenemos que seguir luchando. Convive, pues obviamente, con mucha gente que dentro de las redacciones no comprende estos cambios, que los discute muchísimo, ¿no? Que se generan muchas tensiones en ese sentido y convive también con muchos medios y periodistas que juegan a la contra, ¿no? Si socialmente estamos hablando de que existe una reacción en general, política, social, mediáticamente también. Y yo creo que hay muchos medios y periodistas que han decidido hacer sus perfiles a la contra, digamos, de esta revolución y que buscan muchas veces incluso los clics y la mirada y el reconocimiento adrede, ¿no? desde la contra a este periodismo feminista que busca impugnar pues, muchas de las formas y de sus tesis, ¿no? Y sí, creo que esa convivencia se da, genera muchas tensiones y que estamos en eso, ¿no? Entre el avance y obviamente la retaguardia. ¿Y tú, Noemí, crees que hemos evolucionado en estos años? A ver, yo por recoger un poco lo que decías, y yo creo que sí que es verdad que estamos menos solas, porque pero estamos menos solas en ese ecosistema mediático de medios generalistas, que es un poco como primero donde yo enmarcaría este discurso. Porque es verdad que cuando nos han nombrado muchas veces, ¿no? corresponsales de género, eso es un claro avance respecto a ¿no? lo que ya había, que era una mirada muy masculina, ¿no? una inercia, como decía Ana, una estructura, como señalaba Nerea, y claro, de esa manera tú te tenías que asimilar a esa norma, ¿no? Y de alguna manera lo que se nos exigía era que nuestro trabajo fuese impecable, que fuese doblemente importante, ¿no? como para demostrar que efectivamente éramos merecedoras de estar haciendo ese trabajo tan particular como si política, economía o internacional no lo fuesen. Pero sí quiero romper una lanza a favor de otros ecosistemas que sí que había, que normalmente no se suelen poner en valor, que son, por ejemplo, las revistas femeninas, porque es verdad que están como muy desprestigiadas y si bien había que impugnar o había que pedirles explicaciones por determinados contenidos, se les ha pedido muchas más explicaciones que a los medios generalistas, donde los avances se ven de manera mucho más evidente, ¿no? precisamente porque el punto de partida, para mí, desde mi punto de vista, estaba mucho más atrás. Y yo sí que quiero romper una lanza a favor, porque aunque pues ahora ¿no? seamos corresponsales de géneros en esos ecosistemas concretos, las revistas femeninas ya tenían a periodistas feministas que estaban hablando de temas tan importantes como los derechos reproductivos o como la violencia de género, aunque hubiese otras temáticas, pero ¿dónde no la hay? ¿no? O sea, en mi medio de comunicación y en muchos otros es siempre ¿no? como casi como un intercambio, ¿no? Publicas algo que tiene una mirada relevante, rompedora, novedosa, ¿no? y feminista, ¿no? Pero por otro lado hay otras publicaciones, ¿no? Pues tenemos el claro ejemplo de medios que publican bulos contra las personas trans y que luego te hacen el desmentido. Entonces, bueno, como yo por recoger eso creo que estamos un poco menos solas, pero porque también hay una genealogía anterior, también en blogs y en comunicadoras que no estaban en esos medios mainstream, que han hecho mucho trabajo para darnos
herramientas a nosotras que justificaban, ¿no?, el hecho de que ahora nosotras estuviésemos ahí. Pues interesante la reflexión. También me gustaría preguntarle a Nerea Barjola, porque en Microfísica Sexista del Poder abordaste cómo el crimen de Alcácer sirvió de aleccionador para las mujeres, sembrando el terror sexual. ¿Cómo se transmitió ese discurso del terror ante la conquista del espacio de libertad sexual por parte del movimiento feminista y cómo afectó a toda esa generación? Y si crees que nos ha servido ese caso para reflexionar y aprender como profesionales de la comunicación de lo que no deberíamos hacer, o si persisten formas, aunque ya nos adelantabas algo antes, en casos actuales, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de La Manada, ¿no? Cómo se le hizo una persecución a la víctima, poniéndole incluso un detective, poniendo el foco en ella, igual que en el caso de Alcácer se ponía el foco en por qué las chicas tuvieron que hacer autostop y no en el machismo estructural que es el que acabó con sus vidas. Bueno, sí, yo creo que en ese sentido, cuando nos ponemos a analizar las narrativas que se escriben sobre violencias sexuales, estamos un poco, pues desafortunadamente en el mismo punto, porque la mayoría de las narrativas que se escriben sobre violencias sexuales ponen la responsabilidad de lo ocurrido, de la agresión, en las mujeres, ¿no? Entonces, desde ese lado creo que hemos avanzado poco, creo que podemos aprender de ejemplos que tenemos, pero no terminamos de trasladarnos a la práctica, ¿no? Y por eso me parece importante plantear que, aunque haya un periodismo feminista que pone en la agenda, ¿no?, determinados temas feministas, que esto es fundamental y es importantísimo, sin embargo, creo que no hemos logrado todavía tener la capacidad de contrarrestar el impacto que las narrativas sobre el peligro sexual tienen, ¿no?, el impacto y las consecuencias que las narrativas sobre el peligro sexual tienen en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, es verdad que lo importante ahí no es tanto si hemos evolucionado o involucionado, sino que cuando relatamos o narramos una situación de violencia sexual y ponemos la responsabilidad en la mujer que ha sido agredida, estamos generando un impacto y una consecuencia y un mensaje aleccionador en el resto de las mujeres, ¿no? Le estamos diciendo cuáles son los sitios que no tienen que transitar, cuáles son las actitudes que no tienen que tener, qué es lo que estaban haciendo y no deberían haber hecho, ¿no? Entonces, desde ahí no hemos evolucionado porque ese relato sigue intacto. Y a pesar de que haya periodistas y compañeras que lo contrarrestan planteándolo desde otro lugar, el impacto encarnado, ¿no?, la materialidad, el impacto encarnado en nuestras prácticas está. Entonces, desde ahí creo que todavía no estamos siendo capaces de contrarrestar ese impacto. Y ubicándolo, por ejemplo, en Alcácer, ¿no?, que me preguntas qué diferencias puede haber entre este relato y los actuales, en realidad cada generación va a tener su relato. A mí el relato de Alcácer, la narrativa Alcácer, necesité politizarla desde la teoría crítica feminista, porque fue el relato de mi generación, fue lo que a mí me afectó, fue lo que a mí me impactó. Es el primer relato que a mí me dice lo que me puede ocurrir por el hecho de ser mujer, de transitar la calle, etc. En su momento, todas las narrativas van a tener un elemento transgresor. El elemento transgresor de nuestra época, con transgresor me refiero a aquello que estábamos haciendo y se supone que no teníamos que hacer, ¿no? Que al final va a vehiculizar la responsabilidad de la agresión sobre nosotras, ¿no? En mi época fue el autostop. Inmediatamente todas las mujeres, por lo menos momentáneamente, ¿no?, dejamos de hacer autostop. Y si tú coges los periódicos, ves cómo todas las narrativas iban dirigidas a responsabilizarnos de la agresión. Y a nivel conceptual es perverso porque hemos podido llegar a consentir ser torturadas sexualmente y asesinadas, ¿no? Es como, es nuestra responsabilidad. Has pasado por aquí, has hecho autostop, ibas vestida de esta manera y por lo tanto, ¿no?, has sido asesinada. Y eso está vigente en la actualidad en la taxonomía de cómo comunicamos violencias sexuales, pero no solo desde los medios de comunicación, sino cómo entre nosotros, entre nosotras, hablamos sobre las violencias sexuales, ¿no? Es la taxonomía, por eso decimos que las violencias sexuales es una violencia estructural, porque está en nuestra taxonomía, está encarnado, ¿no? Entonces, desde ahí, la forma en la que tenemos de plantear las violencias sexuales pues no ha cambiado. Por esto decía al principio que no tenemos la capacidad de neutralizar el impacto que supone cuando se habla de las violencias sexuales, ¿no? Seguimos con noticias en las que se pone el elemento transgresor en el haber bebido alcohol,
¿no? Seguimos incluso con campañas que provienen de la administración, ¿no? La típica campaña que seguro que la conocéis, esta campaña que hicieron de prevención de las drogas y el alcohol, ¿no? Y salía un chico pues, borracho y una chica y a él le ponía el doble de vulnerable, no, para ella el doble de vulnerable y para él como, bueno, pues que se lo había pasado muy bien, pero que está, ¿no? Y es como, no nos planteamos en ningún momento plantear para ti el doble de agresor, ¿no? Porque además siempre se acogen el eximente de responsabilidad con el alcohol, pero nunca nos planteamos la idea de decir, bueno, si tú no puedes beber alcohol, pues no bebas alcohol, ¿no? Total. Si hay que ir a buscarte a ti a la discoteca porque no puedes volver en grupo, porque violas en grupo, pues vamos a buscarte a ti a la discoteca, no a las mujeres para que no transiten. Esta reducción de derechos para ellos sería impensable, ¿no? Lo verbalizas, simplemente lo verbalizas en una sala y ya se lanzan todas las alarmas, ¿no? Y sin embargo, para las mujeres está constantemente en los medios de comunicación, en la forma en la que tenemos de construir violencia sexual. Por lo tanto, cuando construimos violencias sexuales estamos ejerciendo violencia sexual porque se nos está quitando el libre derecho de tránsito, se nos está quitando el derecho a la libertad sexual. Entonces, en ese sentido, creo que no ha habido mucho cambio mientras sigamos construyendo las narrativas de violencias sexuales desde este lugar. Pero me parece clave lo que dices de poner el foco en el agresor, ¿no? En por qué no cuestionamos el comportamiento de ellos, al final siempre el nuestro. Y hablando un poco de casos que nos han marcado, además del caso del crimen de Alcácer, bueno, Noemí López Trujillo, entre otros muchos trabajos, también es la autora del podcast Lo conocí en un corpus. Y precisamente fue este caso también el que marcó un punto de inflexión para los avances legislativos que después se dieron en materia de violencia de género. Me gustaría preguntarte, como autora del podcast, ¿qué supuso el testimonio de Ana Orantes, que tanta vigencia sigue teniendo 25 años después? ¿Y cómo fue el proceso para ti de esa elaboración del documental en el que visibilizabas su caso y la violencia que supuso en el conjunto de su familia, y otra tan silenciada como es el caso de los menores también que sufren de esa violencia de género directamente? Pues mira, relaciono las dos cuestiones que me dices porque el proceso de documentación me ayudó precisamente a entender el potencial simbólico que tenía su testimonio, más allá de lo evidente, ¿no? Que es una mujer pues que en una época donde ni siquiera se nombraba la violencia de género como tal y donde todos los testimonios estaban muy opacados en el sentido de que era invisible, pero no solo, sino que en televisión la voz se cambiaba, las mujeres salían oscuras, no había como esta cosa de en realidad estás contando algo malo, tenemos que protegerte pero también ocultarte porque hay como esta idea de la falsedad testimonial. Y durante el proceso de documentación, que hay una parte pues, muy relevante de todo lo que es la parte como jurídica, policial, ¿no? y del propio caso, ¿no? del feminicidio, es verdad que para mí lo más luminoso, para entender el potencial y por poner también un poco de luminosidad en estos relatos, hablando con la hija, ella me contaba que cuando fue a hablar a Canal Sur, ella estaba muy decidida. Además, había denunciado al que fue su agresor durante 40 años, lo había denunciado recientemente. El día que además la asesinó, él había recibido bueno, que le habían avisado de los juzgados de que iba a tener que ir a declarar. Entonces, ella era muy consciente de la situación que había y era muy consciente de que el sistema le daba la espalda porque lo había hecho durante décadas y décadas, a ella y a sus hijos e hijas. Pero es muy relevante como ella, siendo conocedora de todo eso y siendo súper conocedora de esa narrativa del terror, pues ella decide ir a Canal Sur, que es verdad que hay una responsabilidad mediática, pero bueno, ella ejerce su autonomía y lo que me parece muy simbólico y que me parece un punto importante de que lo estético es ético y viceversa, como dice siempre Alana Portero, es que ella 2 días antes se fue a comprarse un traje rojo que era el color y la ropa que él le prohibía ponerse y fue a teñirse de rubia, que era lo que él le prohibía porque decía que las rubias eran unas putas. Y es muy relevante porque si ves la escenografía, las mujeres que la acompañan en ese momento visten de oscuro, con ropas mucho más holgadas, están casi como en la sombra, digamos que no tienen ese color que ella reivindicaba porque ahí estaba enraizada la violencia que sufrí. Por eso lo quiero poner de manifiesto, porque para mí fue relevante descubrir a través del proceso documental, entrevistando a su hija, todo ese proceso que ella había hecho
de reivindicar la feminidad porque se le había negado y porque esa expresión de género era lo que él, ¿no? lo que él cogía, lo que él secuestraba para tenerla, digamos, sí, para maltratarla, ¿no? Para tenerla como, bueno, considerarla su propiedad. Y eso para mí fue una de las cosas más relevantes y creo que eso es parte del potencial del testimonio, además de lo bien que ella se explica, ¿no? Que ella, con poca formación académica, que hemos puesto a lo mejor demasiado en un altar, la academia, con ese conocimiento situado que para mí está a la misma altura que el conocimiento científico, ella consigue como, pues eso, articular un discurso que a día de hoy sigue siendo útil porque nos sirve como para desentrañar, ¿no? Cómo son los procesos de violencia en el hogar y las consecuencias que tienen. Entonces yo creo que para mí es como un caso icónico, ¿no? Por así decirlo, paradigmático, por eso mismo, ¿no? No tanto por el feminicidio posterior, que entiendo que es lo que acompaña, ¿no? La viralización, ¿no? O el que se haga como, ¿no? La confirmación de que ella tenía razón, porque como el honor de las mujeres siempre está en entredicho y su palabra también, digamos que eso fue como la confirmación de lo que hasta entonces era cuestionable, pero el potencial real reside en lo que ella cuenta en televisión, cómo lo cuenta, desde dónde lo cuenta y lo que lleva puesto cuando lo cuenta. Totalmente, qué interesante, Noemí. Sí, y bueno, hablando de este relato del terror al final sexual, machista, que persigue a las mujeres, también Ana Requena, desde su espacio como redactora jefa de igualdad del diario.es, aborda diferentes temáticas y sensibiliza respecto a las violencias machistas. En tus artículos más recientes has abordado el derecho a vivir nuestra libertad sexual, igual que hiciste en el libro Feminismo Vibrante. ¿Crees que debemos cambiar las narrativas para visibilizar nuestra libertad sexual sin relegarla a ese espacio en el que hablemos de ella solo si se vulnera? ¿Reivindicarla es una forma también de combatir ese terror sexual y esas violencias machistas? Bueno, pues aquí recojo mucho lo que dice Nerea y el trabajo de Nerea, ¿no? Que a mí me hizo pensar muchísimo, también porque además me llegó en el momento en el que estábamos cubriendo La Manada, y a mí eso me llevó a hacerme muchísimas preguntas. Y parte, de hecho, del libro de Feminismo Vibrante, algunos capítulos va justo de esto, ¿no? Y de todos los dilemas que me conllevaron, ¿no? Sobre cómo cubrimos la violencia sexual sin caer en el terror sexual y sin caer en el alarmismo. Y esto, más allá, ¿no? De las discusiones que podamos tener aquí, es luego una realidad sobre la que tenemos que ir tomando decisiones muy en el día a día, en las redacciones, ¿no? Y es difícil, ¿no? De saber. Pero sobre el tema de la libertad sexual es que a mí me llama la atención que al final, ¿no? Hace poco tenía la sensación de que solo hablamos de la libertad sexual cuando nos vulneran la libertad sexual. Entonces la libertad sexual solo está, ¿no? Ahí como un objeto pasivo que nos vulneran, que nos quitan, pero no está la libertad sexual como un sujeto, como nuestro derecho a ejercer la libertad sexual. O sea, la libertad sexual no es algo que perdemos porque nos violan. La libertad sexual es algo a lo que tenemos derecho, ¿no? Es algo que tenemos derecho a ejercer todos los días de nuestra vida. Y eso implica, yo creo que si ponemos el foco ahí y empezamos a pensar qué es eso de la libertad sexual, quizá también seamos capaces de detectar esos relatos aún muchas veces culpabilizadores y señaladores de las mujeres para desarticularlos. ¿Por qué? Y esto pasa, ¿no? Esto que voy a nombrar algunos ejemplos, ¿no? Todo el foco que hemos puesto a veces en algún momento, ¿no? Con el tema de la sumisión química y los tapavasos. Pues yo no digo, no puedo descalificar que un punto violeta en unas fiestas de un pueblo reparta cubrevasos si considera que eso realmente puede proteger a las mujeres en esa situación concreta. Sí creo que tenemos que ser conscientes de que el relato de los tapavasos y de los cubrebebidas es un relato que va en contra de nuestra libertad sexual. ¿Por qué? Porque yo tengo todo el derecho del mundo a beberme mi copa tranquilamente. Igual que tengo derecho a ir por la calle y que ningún tipo me violente, tengo derecho a beberme mi copa sin tener que estar pendiente y sin tener que cubrirla con una tapa, por ejemplo. Pero luego, por ejemplo, también sí aparece el tema de las apps, el tema del ligar y el tema del deseo de las mujeres muchas veces como algo que luego en el relato que se hace, si a esa mujer le sucede algo, aparece como algo señalador, ¿no? Y culpabilizador hacia ella. Es decir, si tú eres una mujer con deseo
o ese deseo es explícito, es como, bueno, estaba buscándolo de alguna forma. Yo creo que la falda corta de hace unos años, o si la cremallera era así o así, ahora se ha trasladado a cuál es nuestro deseo y cómo se expresa ese deseo. Y pongo otro ejemplo que ponía en Feminismo Vibrante y que a mí me perturbó mucho. Cuando se estaba intentando defender, digamos, ¿no?, a la superviviente de la manada de todos los relatos rancios que se hacían, una de las cosas que se llegó a decir, y que se llegó a decir incluso desde espacios feministas y desde feminismo, ¿no?, la dijeron también feministas, era: ¿ves que en qué momento vas a pensar que una chica de 18 años, borracha, en una ciudad que no conoce, va a querer meterse en el portal con 5 chicos o va a querer tener sexo con 5 chicos? Pues sí, es que a lo mejor una mujer de 18 años quiere meterse en un portal a tener sexo con 5 chicos. A lo mejor a mí me apetece meterme en un portal con 5 chicos. ¿Ese es el problema? No, el problema es si lo que sucede en el portal respeta su libertad sexual o vulnera su libertad sexual. Ese es el problema. Si hubo o no consentimiento dentro del portal. No que esa chica o que cualquiera de nosotras podamos llegar a desear eso o cualquier otra cosa. O sea, nuestros deseos, ¿no?, como sea nuestro deseo sexual, no puede estar nunca en el relato para justificar lo que después nos suceda o no nos suceda, porque si no estamos creando un estándar también de buena mujer y de buena víctima. Y yo sí pienso que esto está muy en el imaginario, ya no mediático, sino creo que está en el imaginario social aún demasiado instalado. Y claro, sí pienso que intentar instalar esa narrativa más centrada y con el foco, ¿no?, en la libertad sexual, pues quizá como mínimo nos ayuda, no sé si a combatir todo el terror sexual, pero sí a poner el foco en que tenemos derecho a ejercer esa libertad sexual y que por tanto el foco debe estar en todo lo que nos impide ejercerla. Sí, al final la construcción de la narrativa, el tema de los tapabazos, en el caso de Ana Orantes, el vestir de rojo, ir de rubia, en el caso de las chicas que hicieron autostop, siempre lo que se está vulnerando, ¿no?, es cómo las mujeres reivindicar su espacio, su yo, ese cuestionamiento constante, ¿no?, al final, el poner el foco siempre en lo mismo, y no en lo importante, en el agresor. Hubo sectores feministas que también, para defender a la víctima de Dani Alves, decían que ella no sabía que estaba entrando en un reservado. Dices, es que no me parece relevante. Claro. Aunque lo supiera, eso no significa que estuviera dando su consentimiento para todo lo que sucedió después, ¿no? Son mensajes bien intencionados, pero que al final están reforzando este arquetipo de la víctima perfecta, que es ingenua, que es incauta y que no tiene ningún tipo de deseo sexual. Y en tu caso, Aime, también después del Me Too, una de las cuestiones que reflejas es cómo las redes sociales han monopolizado pues, todo ese espacio público y político en cuanto a estos relatos, ¿no? Y comentabas que precisamente necesitamos análisis más sosegados, un poco en la línea de lo que estábamos hablando, análisis más sosegados, teorías más sofisticadas, que se alejen de esto de no quería entrar en un portal con circo de chicos, ¿no? Unas teorías más sofisticadas. Y no sé si crees que es la inmediatez, quizás en el periodismo, esos tiempos express en las redes sociales, un hándicap en la construcción pues de narrativas contra las violencias machistas. Sí, es que creo que quienes nos dedicamos a la divulgación y a la comunicación feminista nos encontramos con una barrera, con una tensión a veces un poco difícil de franquear, y es que, por un lado, la clase de mensajes, la clase de consignas que nos son útiles para movilizar, para agitar conciencias, que suelen ser la clase de mensajes que también tienen más probabilidades de viralizarse en redes, ¿no? Porque son mensajes que apelan a la emoción y a la experiencia vivida, rara vez son mensajes que nos permitan ir a la raíz de estas violencias machistas y que nos permitan diseñar estrategias políticas y medidas legislativas eficaces, ¿no? Entonces, claro, esto lo vemos muy claro con el populismo punitivo y también con el terror sexual, que bien han abordado y problematizado Ana y Nerea. Claro, cuando nos bombardean con noticias sobre casos sádicos y descarnados de violencias sexuales y de género, es lógico que quizás nuestra respuesta más inmediata, más visceral, sea desear que se ejerza algún tipo de castigo ejemplarizante, ¿no? Que pensemos que el castigo es la única solución y no podamos ver más allá de esa necesidad de que exista alguna forma de retribución, ¿no? Pero claro, aquí lo que estamos haciendo es situar el foco en el individuo, individualizar problemáticas que son estructurales, y podemos
perder de vista todo ese caldo de cultivo cultural que hay detrás, ¿no? Y que es el que fomenta, incentiva y facilita que se produzcan esas violencias sexuales en primer lugar. Algo que vemos muy a menudo es como los mismos que en redes sociales, los mismos sectores reaccionarios que suelen pedir penas más duras y más severas, que piden, digamos, pena perpetua, incluso pena de cárcel para los acusados de violación, sobre todo cuando son migrantes o sobre todo cuando son racializados, eso también hay que decirlo, son los mismos que al final acaban soltando perlas como pero ¿y por qué fue con él aún reservado? ¿O por qué le besó si no quería nada más? ¿No? Es decir, son los mismos que acaban participando de esa victimización secundaria que disuade a las víctimas de alzar la voz y de denunciar y que hace que la mayoría de agresores queden impunes, ¿no? Es decir, muchas veces están participando quienes abogan por medidas más severas, por un, digamos, por un código penal más severo, son los mismos que están alimentando esa cultura de la violación, ¿no? La idea de que si dices que sí a una persona, estás diciendo que sí a todos sus amigos, que si dices que sí a realizar una práctica concreta, estás dando tu consentimiento para cualquier otra práctica. La idea de que si no reaccionas de forma positiva ni negativa, es decir, si te quedas en blanco o si no haces nada, de alguna forma estás dando tu consentimiento, ¿no? Es decir, esta forma de entender también el consentimiento como si se tratara de algo que se da de antemano y no de algo dinámico y de algo continuado, ¿no? Entonces, bueno, por mucho que los impulsos punitivos y vengativos sean perfectamente comprensibles, al final es un hecho que son muy fáciles de cooptar para precisamente reforzar el tutelaje y la represión sobre las mujeres. Entonces, yo creo que las redes sociales en general son un gran punto de partida y, de hecho, son la primera toma de contacto que han tenido muchas mujeres con estas genealogías feministas, ¿no? Digamos que sí que han sido esenciales para la constitución de este movimiento feminista, pero al final creo que también tenemos que priorizar espacios presenciales donde se nos permita, digamos, sí, quizás expresar contradicciones, donde de alguna forma tengamos más tiempo para digerir algunos de estas noticias, ¿no? que se ponen en primera línea. Entonces, también creo que otro problema de lo que sería la economía de la atención en redes es que muchas veces sentimos la necesidad de ser la primera persona en cubrir o hacerse eco de una determinada noticia. Y aquí es donde creo que tendríamos que preguntarnos hasta qué punto estamos invirtiendo la relación medios-fines, es decir, hasta qué punto el obtener una cierta visibilidad ha dejado de ser un medio para un fin específico, que es pues, visibilizar estas violencias sexuales y de género y poder concienciar como un primer paso para que finalmente se pueda hacer justicia, y hasta qué punto en algunos casos podemos llegar a caer en el error de querer ser las primeras en hablar de determinados temas, en abordar y problematizar determinados temas, incluso cuando todavía quizás no hemos podido recabar información suficiente o no hemos tenido suficiente tiempo, no nos hemos concedido el tiempo suficiente para formarnos una opinión sólida. ¿Hasta qué punto la razón por la que estamos teniendo tanta prisa por ser las primeras en posicionarnos puede tener que ver también con estar, digamos, utilizando esta visibilización o esta enunciación como un medio para reforzar nuestra marca personal? Entonces creo que aquí es cuando tenemos que, digamos, pues hacer un paso atrás y reconsiderar y replantear nuestro orden de prioridades, ¿no? Porque, por supuesto, no tiene nada de malo que esperemos algún tipo de compensación por la labor que estamos llevando a cabo, porque sabemos muy bien que la mayoría de horas que hemos dedicado a esto han sido sin remuneración alguna, ¿no? Pero al final sí que creo que las redes sociales pueden incentivar este tipo de egos que no son políticamente constructivos. Y apelando a lo que acabas de decir, que esa importancia de repensar, ¿no? de pararnos tiempo a reflexionar antes de abordar estas informaciones que son tan sensibles y en ese afán que tenemos también por que necesitamos aprender. Estamos en una facultad ahora mismo de periodismo. Me gustaría preguntarles a todas, resumidamente, unas claves que debamos tener en cuenta a la hora de comunicar sobre violencias machistas y un poco para combatir también estos relatos de los que veníamos hablando. No sé, un poco...
Bueno, yo diría que también por entrar también en diálogo con las compañeras y recogiendo un poco lo que ha dicho Ana, que me parece esta idea fundamental, ¿no? De, que ya lo decía Carol Vance en los 80, de placer y peligro, ¿no? Esta idea de cómo se empieza a conceptualizar desde el movimiento feminista las agresiones o las violencias sexuales, cuando estamos en plena ola se supone, de libertad sexual o de revolución sexual en los Estados Unidos, cuando nos ponemos a hablar de nuestro derecho a la libertad sexual y de nuestra sexualidad, aparece íntimamente ligada a todas las agresiones que sufrimos y que estaban soterradas o que estaban invisibilizadas, ¿no? Entonces, es fundamental romper este binomio, como decía Carol Vance, romper este binomio entre placer y peligro, ¿no? Es como, si tenemos que estar constantemente en este binomio de placer y peligro, entonces lo que se está viendo atacada directamente es nuestra libertad sexual, ¿no? Y con respecto precisamente a proteger esta libertad sexual y romperle del binomio del peligro, ¿no? Y sacarlo de las violencias sexuales, tenemos que tener, bueno, para mí o desde mi perspectiva, los relatos como una cuestión política, como narraciones políticas que precisamente lo que están haciendo constantemente es minar esa capacidad de placer y esa capacidad de libertad sexual. Por lo tanto, yo suelo decir que para mí lo importante, donde pongo el acento, es no nos interesan tanto las leyes, que también, ¿no? O sea, podemos entrar a hablar de la ley de la famosa ley del solo sí es sí, por supuesto, porque es una buena ley. Pero no me interesa tanto todo este discurso punitivista y antipunitivista que está puesto sobre la mesa, porque además me da un poco la sensación de que cuando ha llegado el punitivismo real nos ha pillado totalmente despolitizadas, ¿no? Nos ha pillado totalmente fuera de juego. Pero a mí lo que me interesa poner el acento es en el punitivismo social, porque el que juzga y el que construye la conceptualización de las violencias sexuales, aquella que permite la impunidad y aquella que pone la responsabilidad sobre ti, es el punitismo social, ¿no? Y en este punitivismo social es muy importante precisamente la construcción de los relatos, no solo en los medios de comunicación, sino entre nosotras. Y desde aquí en la pregunta decía, ¿cómo hacemos para comunicar en igualdad? Pues, por ejemplo, para mí, de primeras, el concepto comunicar en igualdad me viene a... comunicar en igualdad sería algo así como que todos los temas estén representados de manera proporcional, ¿no? Es como vamos a hablar igual del fútbol femenino como el del fútbol masculino, o vamos a hablar igual de las agresiones que sufren las compañeras racializadas que de las agresiones que sufren las compañeras blancas, porque aquí hay una desigualdad brutal, ¿no? Para mí lo importante es avanzar hacia una comunicación feminista, porque si no avanzamos hacia una comunicación feminista, estamos haciendo una comunicación machista. Entiendo el feminismo como un paradigma político, social, económico y cultural, ¿no? Que le hace frente al paradigma patriarcal, machista, racista, neoliberal, capacitista del machismo, ¿no? Por lo tanto, si no informamos en violencia, si no informamos desde una perspectiva feminista, estamos informando desde una perspectiva machista. Y entrando más en lo concreto, ¿qué es lo que no deberíamos hacer cuando hablamos de violencias sexuales? Pues todo lo que sea construir relato. Y todo lo que sea construir relato significa no vamos a poner el foco en ellas, sino vamos a poner el foco en los agresores, ¿no? Y además, porque además no solo poner el foco en los agresores, sino en ellas, sino que a veces cuando ponemos el foco en ellas, lo que hacemos es construir buenas víctimas y malas víctimas. Y cuando construimos buenas víctimas y malas víctimas, hay todo un espectro de violencias sexuales que quedan fuera de la comprensión del conjunto social y que, por lo tanto, no existen. Incluso aquellas que son buenas víctimas, ¿no? Se encuentran con todo el machismo estructural de frente. Por lo tanto, no dar datos de qué es lo que estaba haciendo, qué llevaba puesto, cuál era su actitud durante la denuncia, cuál es su actitud actual, ¿no? Todo eso son, bueno, yo creo que está en todos los protocolos y en todos los códigos deontológicos, pero que se sigue sin poner en marcha. Y luego, por otro lado, producir debate, o sea, aprovechar las situaciones en las que se dan violencias sexuales para poner el debate en el centro de la mesa y para hablar de cuáles son los privilegios que los hombres detentan sobre la vida y sobre el cuerpo de aquellas a quienes violentan, ¿no? Entonces, para mí, eso sería ir girando hacia una perspectiva de comunicación feminista que no tanto igualitaria.
Claro. ¿Y tú, Noemí, cómo Pues lo mira, ves? ¿Qué claves darías? Yo cogería una clave que ha dicho Nerea, que para mí es súper importante, o sea, porque para mí una de las cosas más importantes sería empezar como a aterrizar los datos y complejizar los discursos. Y ya ha dicho una cosa muy relevante, que es que las mujeres racializadas sufren mucha más violencia sexual que las mujeres no racializadas. Y esto me parece relevante porque tenemos la evidencia científica, que de hecho debería servirnos para eso, pero rara vez hacemos esos como... O sea, como que ¿no? Ponemos, digamos, de relieve la magnitud o la dimensión que los diferentes grupos poblacionales o los diferentes grupos minorizados sufren específicamente. Entonces, sabemos que, por ejemplo, las mujeres bisexuales y las mujeres racializadas sufrimos muchísimo, digo sufrimos por bisexual, no por racializada, sufrimos muchísima más violencia sexual. Sabemos también que sufren muchísima más violencia sexual y violencia obstétrica las mujeres gitanas que las mujeres payas. Entonces, aterricemos esos datos porque es importante para empezar a detectar qué mitos están arraigados, ¿no? Qué cuestiones les afectan directamente a ellas para que nosotras también podamos hacer mejor nuestro trabajo y no hacer como una especie de enmienda a la totalidad o discursos simplistas. Y una última cosa, por ser breve para dar espacio a las compañeras, que ha dicho Ana, que ella decía, se está construyendo, ¿no? Como una idea como un estándar del deseo sexual. Es que me parece súper importante, y ahí va por lo segundo lo de complejizar discursos, porque estamos en un momento en el que no solo ese estándar está en el imaginario social, ¿no? O incluso en el jurídico y demás. No, es que el periodístico lo tiene, o sea, lo ha reforzado. Y estas ideas que están transmitiendo, pues, ¿por qué no decirlo? Muchas compañeras diciendo, ¿no? Como afirmando tajantemente pornografía genera violadores y cuestiones similares, ¿no? O llamándonos traidoras del feminismo a quienes defendemos, por ejemplo, el reggaetón, por poner un ejemplo, pues me parece que perjudica mucho la manera en la que podemos complejizar esos discursos, porque la realidad nunca es tan simple, ¿no? Y si simplemente acogemos esos discursos que llevan repitiéndose décadas, que no son nada transformadores en realidad, estamos reproduciendo también esa violencia y digamos que estamos utilizando un poco nuestra posición de poder para reproducir esos mensajes y decirle a la sociedad que eso es como la visión correcta, una visión feminista, ¿no? Lo cual es una trampa. Y cuando hablo de complejizar discursos, me refiero a eso, a aterrizar datos concretos de manera, ¿no? de que cómo la bifobia, la femfobia, el racismo, la xenofobia operan en cuestiones, ¿no? Como el género para que se reproduzca esa violencia, y no en utilizar, ¿no? Como palabras súper complejos o apostarlo todo a la evidencia científica, pero sí, ¿no? De alguna manera coger esos elementos que están ahí y ponerles nombre, porque podemos hablar de violencia sexual, pero tenemos que empezar a hablar también como de las especificidades que componen, ¿no? O que operan en esa violencia sexual. No simplificar el relato como muchas veces se hace, a lo mejor, ¿no? Sino profundizar mucho más, y también esa mirada interseccional me parecía fundamental. Y tú, Aime, ¿qué claves darías así? ¿Qué pinceladas? Bueno, algunas claves. Yo creo que es el deber de todo periodista o comunicador responsable a la hora de cubrir y abordar casos de violencias sexuales y de género, no, digamos, más bien omitir toda aquella información acerca de la víctima que pueda resultar irrelevante para el caso y que normalmente solo suele emplearse, solo suele, digamos, explicitarse para evocar viejos tópicos, prejuicios, narrativas patriarcales, con el fin de restar credibilidad al testimonio de la víctima, tales como su historial sexoafectivo, si tardó más o menos en denunciar, si después de poner la denuncia, de interponer esa denuncia, salió de fiesta o no, o quedó con sus amigas o no. Es decir, todos esos, digamos, toda esa información que suele emplearse para que de alguna forma el público, la audiencia, los lectores, evoquen una determinada imagen de mujer que no es víctima perfecta, ¿no? Hay que, digamos, empezar a desmontar este arquetipo de la víctima perfecta. Entonces, creo que si la mayoría, por otro lado, creo que si la mayoría de periodistas y comunicadores tuvieran una formación feminista en perspectiva de género, sabrían que tampoco es inusual, no es poco común que una víctima en algún momento haya podido ser cordial con su agresor, incluso después de interponer la denuncia, que pueda perdonarle, que pueda retirar la denuncia. Es decir, esa clase de detalles
En el caso de que se quieran cubrir, se tienen que contextualizar de tal manera que no den a entender que por sí mismos son indicio de que la víctima esté mintiendo, ¿no? Lo mismo si en algún momento el testimonio se contradice a lo largo del tiempo con respecto a detalles menores que no son tampoco relevantes, que no son detalles clave, como la ropa que llevaba o si conoció a su agresor en una aplicación de citas o a través de amigos en común, ¿no? Es decir, la clase de detalles respecto a los cuales muchas víctimas de violencias sexuales y de género pueden mentir precisamente por temor a que se las estigmatice, que se las culpabilice y que se las revictimice, ¿no? Y un poco en la línea de lo que comentaban Nerea y Noemí, yo también diría que quizás uno de los errores que ha cometido el Me Too es partir del presupuesto de que las redes sociales al final son plazas públicas virtuales, como ágoras perfectamente democráticas, donde se va a atender de la misma manera todas las denuncias de las mujeres, ¿no? Donde todas van a tener la misma voz. Y creo que entonces quizás no hemos sido lo suficientemente conscientes de la forma en que los algoritmos, las dinámicas de las redes sociales también acaban reproduciendo las relaciones de poder que existen en el mundo real. Es decir, que hay voces, las voces minorizadas, las voces marginalizadas, que no son atendidas de la misma manera y, por ejemplo, algo muy relevante es que Me Too fue, digamos, quien lo acuñó, fue una activista feminista afrodescendiente y no se le dio, digamos, no emergió como tal o no se considera que el movimiento Me Too empezara o emergiera como tal hasta que Alyssa Milano, que es una actriz de Hollywood, hasta que ella no retomó ese Me Too y le dio esa cobertura. Es decir, que al final acabamos dependiendo de que ciertas personas que ya ocupan una posición en los distintos estamentos sociales nos den más o menos altavoz y visibilidad, con lo cual sí que es cierto que tenemos que ser conscientes de eso, de cómo no todas tenemos la misma autoridad semántica, epistémica, un poco en la línea de lo que decía Noemí, es decir, que ese conocimiento situado no se entienda también como un conocimiento digamos, con el mismo estatuto ontológico que el conocimiento considerado científico, es decir, no lo sé, tengo la sensación de que en este sentido sí que queda bastante trabajo por hacer. Y en tu caso, Ana, ¿qué clave notarías? Pues por seguir con algunas de las cosas así dichas, hablaba Nerea de poner el foco en los agresores, que estoy de acuerdo, y también añado poner el foco en las instituciones, en las administraciones, en los estados, porque así, ¿no? Creo que estaremos reforzando la idea de que esas administraciones, esos estados, las organizaciones tienen una responsabilidad, tienen un deber de responsabilidad y que nosotras como periodistas estamos ejerciendo también esa función de control al poder, en este caso de control, para ver cuál es la respuesta que se está dando en general a las violencias y en concreto en cada caso, ¿no? del que hablemos. Yo creo que esas instituciones deben ser interpeladas también, ¿no? Periodísticamente. Y luego, muy de acuerdo con Noemí en el tema de complejizar, me preocupa mucho a mí también, ¿no? que a veces, pues, no sé, se caigan discursos muy facilones de asociar causa con consecuencia, de querer buscar siempre, no sé, una causa clarísima en el aumento o no, Yo me parece que son discursos que no ayudan a ver la complejidad, ¿no? de estos fenómenos. Un ejemplo de esta semana, que creo que se repite bastante, es que tengo la sensación de que hay una tendencia y una necesidad por parte de algunas, no sé, instituciones, organismos, y no sé, incluso por parte incluso desde el feminismo a veces, de reforzar un discurso que dice que la violencia está aumentando. Y lo que sabemos es que están aumentando las denuncias, es que están aumentando las llamadas, es que está aumentando la atención, pero hay muchísima discusión sobre si está aumentando la violencia machista o sobre si está aumentando la violencia sexual. Y creo que deberíamos tener muchísimo cuidado a la hora de tomar un dato por el todo. Esta semana la Fundación ANAR sacaba un informe de las adolescentes y menores atendidas por violencia de género y por violencia sexual. Las llamadas han sufrido un aumento espectacular en los últimos años. Son llamadas que recibe esa fundación y atenciones, ¿no? Que esa fundación hace con menores.
A partir de ahí se ha extrapolado la idea de que aumenta directamente la violencia en estos años. Yo creo que es peligrosísimo a sacar esa conclusión. Yo creo que te están hablando de que aumenta las llamadas y de que aumenta la atención. Y eso puede tener diferentes lecturas. Y veo, en cambio, muchísima ansia, creo que hay como una especie de necesidad de confirmar de, mira, hay más violencia, mira, hay más violencia, y especialmente asociada a la juventud. Como si tuviéramos una necesidad de confirmar de que mira qué mal están las generaciones que vienen y cómo el porno y cómo las redes sociales y cómo tal está haciendo que aumente muchísimo la violencia. Yo creo que es un discurso con muchísimos más matices, que sacar esas conclusiones es absolutamente simplista y que precisamente me parece muy contradictorio que tanto desde el feminismo como, por ejemplo, desde el periodismo, desde la comunicación, desde la divulgación, estemos rompiendo el silencio, estemos diciendo lo importante que es romper el silencio, lo importante que es contarlo, lo importante que es buscar ayuda. Ya luego si quieres denunciar, pero buscar ayuda, ir a esas instituciones, ir a esos teléfonos, ir a esas asociaciones, y que cuando las mujeres lo hagan, entonces nos dediquemos a hacer titulares, ¿no?, súper alarmistas y generemos el discurso de que mira porque ahora hay más violencia. Bueno, lo que sabemos es que hay más mujeres atendidas. A mí me gustaría saber cuántas mujeres, cuando yo tenía 17 años, hubieran llamado a una línea de teléfono de ese tipo. Porque, vamos, yo en la vida hubiera llamado y creo que en la vida hubiera sido capaz de ponerle en ese momento nombre a cosas que sin duda me estaban sucediendo y que me estaban haciendo hombres. Si resulta que ahora hay muchas jóvenes que lo están haciendo, pues oye, es buena noticia, aunque la noticia mala sea, por supuesto, lo que hay detrás. Pero yo creo que le tenemos que dar una vuelta a eso. Y ahora que sacas este tema de la importancia también que se ha hecho de visibilizar las violencias machistas, ha hecho también que aumenten las llamadas o esa búsqueda de ayuda, ¿no?, de algún tipo. Voy a unir dos preguntas en una, un poco también porque sé que hay preguntas por ahí y va avanzando el tiempo. Les quería preguntar cómo podemos combatir pues, esos discursos negacionistas que también hacen daño, ¿no?, ahora que tanto se está visibilizando y quizás las chicas son muchas veces más conscientes. No sé si un poco creen que el discurso negacionista pues puede afectar también a cómo lo ven ellos y luego también si hacemos suficiente los medios de comunicación para visibilizar todas las violencias machistas. Por ejemplo, en estos últimos meses hemos tratado mucho el caso de la agresión sexual de Rubiales a Jennifer Hermoso, ¿no? Y cómo hemos construido pues, ese relato de que eso no era un beso, ¿no?, porque no era consentido. Entonces, un poco, ¿qué opinan? Tanto del tema de los bulos como de si visibilizar estos casos puede ayudar en la prevención. Como quieran. Bueno, yo con el tema que se llama negacionista, pues para mí, por ejemplo, el negacionismo lo entiendo como un mecanismo o con un instrumento para no hacerte cargo de lo tuyo, para no hacerte responsable de la violencia que ejerces, ¿no? Tal cual. Además, y esto lo podemos extrapolar a todas las experiencias vitales, ¿no? Como cuando alguien te pide que te hagas responsable de algo y lo niegas, ¿no? Es como, no, yo no he hecho eso. Bueno, pues creo que en términos macro, esta idea del negacionismo es una forma de no hacerse responsable de la violencia que ejercen, ¿no? Y como un mecanismo de proteger, de seguir protegiendo sus derechos y sus privilegios sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, ¿no? Y luego de ahí me parece interesante plantear, dentro de lo que sería el discurso negacionista, todos estos bulos, ¿no?, que vienen a reforzar sistemáticamente los mitos y estereotipos sobre las violencias sexuales. Y que lo podemos analizar perfectamente desde esta frase que decía Goebbels, ¿no?, que era el ministro de publicidad de Hitler, que decía, miente que algo quedará. Y esto es a partir de lo cual podemos analizar absolutamente todas las violencias sexuales que quedan retratadas en los medios de comunicación o en el conjunto de la sociedad, que es esta idea de miente que algo quedará, ¿no? Y cómo además te tragas el relato y te tragas la violencia sexual en sí, ¿no? Y cómo a partir de ahí tú la puedes producir y reproducir, ¿no? A mí el discurso negacionista me preocupa en este sentido. Primero, en que no se hacen cargo de la responsabilidad que tienen sobre las violencias sexuales, en esta idea de miente que algo quedará, ¿no? Y por lo tanto estamos, en lugar de construyendo narrativa feminista, estamos siempre como contrarrestando la narrativa. Y además impidiendo poner sobre la mesa lo importante. Y además el discurso negacionista lo que nos impide es debatir sobre cuestiones súper importantes que están encima de la mesa, como es todo el tema del consentimiento. O sea, lo que está pasando, o lo que ha pasado ahora con todo el tema de Jenny Hermoso,
no estamos hablando de Jenny Hermoso, estamos hablando de la dificultad que hay para comprender el consentimiento, ¿no? Nadie pondría en duda, ¿no?, que imaginémonos que Rubiales se va, ¿no?, a negociar sus piquitos a Arabia Saudí, ¿no?, y le da para cerrar el contrato le da un beso a un hombre, a un jeque árabe de allí, ¿no? Pues probablemente le habría costado también el business, seguramente, ¿no? Y ahí se habría entendido perfectamente por qué tú no puedes dar un beso, ¿no? Dar un beso y traspasar esa línea del consentimiento. Lo que ha pasado con Jenny Hermoso es que había un debate del conjunto social que se negaba a poner el consentimiento en el centro, ¿no? Y además que se negaba, que estaban protegiendo su derecho a la impunidad y a seguir agrediendo como han seguido agrediendo toda la vida, ¿no? Entonces, me parece interesante que cuando aparece un debate interesante que nos puede permitir profundizar, aparezca todo esto alrededor, ¿no?, que nos impide profundizar. Y yo creo que tenemos que estar atentas precisamente a estas dos ideas, al miente que algo va a quedar y a este discurso negacionista que no es otro que no hacerse cargo de la violencia que ejercen. Noemí. Sí, pues mira, bueno, sobre los bulos, pues qué decir yo, es que es un trabajo muy duro y el tema de la desinformación creo que se nos ha ido un poco de las manos porque hay como cierto ansia, ¿no?, de entender que combatir el negacionismo, ¿no?, y los bulos pues es haciendo un desmentido, ¿no? Sí. Y la realidad es que la evidencia nos dice que casi siempre el bulo llega a muchísima más gente que el desmentido. Entonces, claro, lo que necesitamos en realidad es ir sembrando, o sea, está bien, ¿no?, que haya equipos, ¿no?, formados en cómo combatir esas mentiras, con qué herramientas y cómo contextualizarlas. Obviamente es necesario en el momento en el que estamos, pero ¿de qué manera tenemos que tener también equipos formados que no estén todo el día sumergidos en esa vorágine de bulos, preguntas a WhatsApps, memes virales y o sea, ¿no?, de que es absolutamente desquiciante? Sí. ¿Cómo ponemos equipos a trabajar en sembrar narrativas que sean sólidas y que sean fuertes para que cuando a ti ya te llega el bulo, digamos, o cuando tú ves algo relacionado con el negacionismo, de alguna manera te salten las alarmas y tú ya tengas un poco las herramientas como para ponerlo en duda o cuestionarlo, ¿no? Y entonces, una de las cosas que vincularía yo con eso y con el caso de Jenny Hermoso es que precisamente cuando... O sea, que es muy necesaria, o sea, es totalmente necesaria, quiero dejar claro, la cobertura de Jenny Hermoso, pero cuando hay una sobredimensión mediática de un caso específico, se hace un poco la parte por el todo. Entonces, de alguna manera, cuando se mediatizan casos de violencia sexual o de cualquier tipo de violencia de género, de violencia machista, de alguna manera se está haciendo como una especie de fotografía de a quienes afecta la violencia sexual y a quienes los medios y la sociedad otorgan la credibilidad. Entonces, hay que celebrar que se haga esa cobertura, ¿no?, sobre todo cuando es desde una perspectiva feminista, ¿no? Desde luego no tiene sentido celebrar que el presentador estrella que se pasa todo el día siendo negacionista y propagando bulos en directo se haga de repente como el defensor absoluto de las mujeres y obligue a la reportera que está en la calle a coger al tipo que la ha acosado, que la ha agredido y decirle... O sea, eso lo hemos celebrado con una victoria feminista y no lo es. Entonces, más allá, ¿no?, de eso, cómo hacemos una fotografía más general y cómo nos preguntamos si, por ejemplo, el fútbol, aunque sea el femenino, ciertamente goza de la credibilidad que tiene el ámbito masculino, que es el fútbol, pero ¿qué habría pasado si esa denuncia o ese caso se hubiese dado, por ejemplo, en el ámbito del trabajo sexual, o le hubiese pasado a una modelo, o le hubiese pasado, pues sí, a cualquier mujer en un ámbito feminizado y, por tanto, despreciado? Lo vemos constantemente con las temporeras. Entonces, creo que tenemos que dejar solo de hacer fotos sobredimensionadas de los casos para tener una mirada más abierta, porque además sabemos, esto Nerea siempre lo explica súper bien, que la mayoría de violencia sexual en realidad, una grandísima parte, es en pareja. Entonces, tenemos que abrir la foto también porque si no,
le damos credibilidad y le damos demasiado peso a casos que son muy concretos, que son muy específicos, que claramente hay que poner sobre la mesa y que hay que discutir, pero que nos impiden tener una fotografía general y, por tanto, más adelante nos sirve para negar la realidad de esa violencia sexual. Y por ahí es la primera entrada del negacionismo y de los bulos. También cuando se mediatiza mucho un caso, entran a hablar en tertulias y demás personas que quizás no tienen tampoco esa perspectiva y cambia muchísimo, ¿no? el relato y todo el trabajo previo que se hace. ¿Ustedes también cómo lo ven, Aime y Ana? Retomando el tema primero, porque son dos preguntas, Sí. ¿no? En una, retomando el tema del negacionismo, de los bulos y también de lo que comentaba Ana, de que creo que tiene toda la razón en que no podemos confundir correlación con causalidad y, de hecho, que el hecho de que pueda haber más denuncias de violencias sexuales y de género no significa necesariamente, automáticamente, que, digamos, que el fenómeno haya ido a más, sino simplemente que hay más mujeres que se sienten lo suficientemente seguras como para denunciar, como para dar ese paso y que reconocen lo que les ha sucedido, la violencia que les está, digamos, atravesando como una violencia de género. Pero también es un hecho, y esto es algo que la mayoría de expertas corroboran, que el hecho de dejar a tu maltratador, el hecho de poner fin a esa violencia, el hecho de irte, también es un factor predictivo, también es un factor de riesgo de violencia. Por lo tanto, que pueda existir un repunte en el número de feminicidios que se correlacione, que se corresponda con un mayor, digamos, con una mayor conciencia feminista generalizada, no impugna la necesidad de un Ministerio de Igualdad, porque de lo que se trata entonces no es de pedirles a las mujeres que aguanten y que se sometan y que sigan ahí, sino simplemente pues, implementar medidas que puedan ser más efectivas, que las protejan, que no las revictimicen durante el proceso, etcétera, ¿no? Entonces lo que necesitamos en todo caso es más recursos, no menos, ¿no? Y muchas veces se usa como argumento para venir a decir que no sirve de nada tener un Ministerio de Igualdad, porque claro, porque la violencia parece que no ha ido a menos, ¿no? Pues hay que tener presente eso, que toda acción lleva consigo una reacción y que precisamente dejar a tu maltratador es un factor de riesgo importante. Eso por un lado. Luego, tenemos que ser conscientes de que los chavales más jóvenes están socializando en espacios, sobre todo virtuales, reaccionarios, profundamente antifeministas, y creo que muchos de estos jóvenes lo que exhiben normalmente son contradicciones y malestares de género que tienen que ver con no poder ajustarse a esos modelos aspiracionales de la masculinidad tradicional. Y muchos de estos, pues de estas figuras, de estos principales exponentes del antifeminismo en redes, saben captar, saben seducir, saben capitalizar esos malestares y echan la culpa al feminismo cuando precisamente el feminismo es quien puede hacer una radiografía más acertada del problema y ofrecer soluciones, ¿no? Pero, sin embargo, claro, no entienden que es la precarización de nuestra generación, la atomización en las relaciones sociales y también, por supuesto, las cambiantes relaciones de género lo que hacen que ya no se pueda ocupar, digamos, no se pueda desempeñar ese rol de padre de familia, proveedor, ni de playboy, y que estos arquetipos han quedado obsoletos, pero en vez de comprender que ya no necesitan ajustarse a esos arquetipos, que no necesitan ser hombres de verdad, ese de verdad, ¿no? Que es prescriptivo, para poder ser válidos, para poder ser aceptados, lo que hacen es creer que es el auge del feminismo, digamos, el que las mujeres hayan tomado una mayor conciencia de que tienen derecho a poner sus límites, de que tienen derecho a reivindicar su libertad sexual y que esta no sea vulnerada, ¿no? De alguna forma lo que creen es que la culpa es del feminismo, y creo que aquí sí que tendríamos quizás que hacer una mejor pedagogía, lo cual no significa decirles lo que quieren oír. Es decir, tenemos que seguir hablando de cómo al final los hombres tienen el deber y la responsabilidad de cambiar, de reconsiderar y de replantearse la forma que tienen de relacionarse con las mujeres y la forma que tienen también de pensar en el papel que deben ocupar en la sociedad. Es decir, no se trata de decirles, ay, es que sois unas pobres víctimas desamparadas, que es precisamente lo que hacen estos sectores, ¿no? Sois unas pobres víctimas de este feminismo inquisitorial que os está arrebatando la posibilidad de ser hombres de verdad. No, hay que hacerles ver
que hay que cuestionar precisamente estos mandatos porque también les están oprimiendo, también les están neurotizando, también les están impidiendo realizarse como personas, ¿no? En muchos sentidos también todas estas expectativas patriarcales les están haciendo daño, lo cual no significa que deban ser el centro de todos los debates que se tengan en el seno del movimiento feminista, por supuesto, ¿no? Y creo que hay un equilibrio, hay una fina línea entre alienar a los hombres de forma acrítica y automática, que creo que es algo contraproducente, pero tampoco podemos, digamos, acunarlos, como se suele decir, o diluir el discurso, edulcorar el discurso hasta el punto de que ya no tenga ningún tipo de potencial revolucionario transformador, ¿no? Si les decimos, no, bueno, es que vamos a acomodarnos a todo lo que queráis oír, pues entonces eso tampoco es una respuesta adecuada, creo. Esto por un lado. Luego, sobre Jenny Hermoso, creo que bueno, muchas comunicadoras, muchas divulgadoras y periodistas, como bien estaba diciendo Noemí, hemos hecho hincapié en que no se puede entender el caso de Jenny Hermoso como algo, sí, censurable, pero aislado. No debemos personalizar o individualizar este caso. Tenemos que entenderlo pues como la punta del iceberg, ¿no? Como una manifestación más de una cultura de connivencia con el acoso sexual y el abuso de poder sistemático, en este caso que se daba en la Federación de Fútbol, pero bueno, en el mundo del deporte en general, ¿no? La forma en la que se ha trivializado este machismo juguetón, que al final es acoso sexual de toda la vida, ¿no? Entonces yo en este sentido sí que creo que es muy importante, bueno, para mí ha sido importante reflotar y recuperar los testimonios que la periodista deportiva Danae Boronat recogió en su libro de 2021 de diversas jugadoras de la selección que, bueno, que exponían, denunciaban el acoso y las vejaciones sistemáticas de Ignacio Quereda, ¿no? Que es el anterior entrenador de la selección, que además era un hombre de confianza de Villar, ¿no? Entonces ahí vemos como, bueno, pues al final aquí hay todo un engranaje que protege a estos agresores. No se trata de que un buen día Rubiales decidiera actuar de esta manera, sino que si se sintió tan impune como para, digamos, besar en público a una subordinada fue precisamente porque, bueno, porque hay detrás una cultura, hay un clima que trivializa este tipo de conductas, por lo que no es osado suponer que este tipo de actos se producían de forma relativamente habitual, ¿no? Esto por un lado. Y luego creo que quizás nos hemos hecho un flaco favor dándole quizás, no protagonismo, porque por supuesto es la protagonista de este caso, pero creo que en este caso quizás hemos comprado de alguna manera el marco antifeminista según el cual si Jenny Hermoso en algún momento cometía algún error humano o se contradecía en alguna cosa, ya esto impugnaba de alguna manera o retrataba a todo el movimiento feminista. Creo que es demasiada presión, es decir, es posible incluso, no quiero especular demasiado porque no lo sé, pero es posible incluso que ella se sintiera obligada de alguna manera a denunciar precisamente porque, bueno, toda esa reacción virulenta antifeminista le estaba diciendo, se estaba amparando en el argumento de, bueno, es que si esto realmente ha sido acoso sexual, ¿cómo es que no denuncias, ¿no? Entonces yo creo que al final se ha visto en la situación de tener que denunciar sí o sí cuando sabemos que hay muchas víctimas de acoso sexual y de violencias sexuales de todo tipo que prefieren no tener que transitar esos cauces judiciales y que prefieren otro tipo de mediación u otro tipo de sanciones, ¿no? Entonces sí que creo que es un problema que judicialicemos tanto todos estos casos, que los tengamos que pensar siempre en términos penológicos cuando muchas cosas pueden ser legales y aún así siguen siendo ilegítimas y aún así siguen siendo denunciables y censurables a nivel social. Me queda la visión de Ana, si puede ser un poco breve porque Sí. hay más preguntas. Yo sobre bulos, fake news, o sea, creo que un poco el reto es cómo atenderlos sin, desde luego, hacerlos el centro o la única, ¿no? Cosa de la que atendernos y sin dejar de generar nuestras narrativas, sin dejar de poner sobre la mesa los temas que creemos importantes y de seguir avanzando en esas narrativas, ¿no? Que creo que es fundamental. No nos podemos quedar solo en lo otro. Y para seguir atendiendo a esas narrativas, que creo que es lo primero importantísimo, desidentificar la cobertura de las violencias machistas y de la violencia sexual con la cobertura de los asesinatos o de las violaciones, ¿no? Que parece que a veces son como lo mismo. No creo que atender las violencias machistas, atender la violencia sexual y atender a cualquier tipo de violencia
es mucho más, y creo que necesitamos esa idea de continuum, ¿no? Que si ya está más asentada, ¿no?, las violencias, sabemos que no se trata de violencias aisladas que nos van sucediendo, sino de que las mujeres en este sistema patriarcal transitamos como un continuum de violencias, se producen un continuum de violencias hacia nosotras que tienen, ¿no?, hay un entramado y que también hay todo un entramado social que las sostiene. Yo creo que es importante que tratemos de visibilizar esto, ¿no? Al final, cuando hablamos de ese iceberg, ¿no?, en el que en la parte de arriba están, ¿no?, las violaciones, los asesinatos, debajo de esa punta hay muchísimos otros comportamientos. Creo que es importante que entendamos que está todo conectado y que a la hora de pensar también en nuestras coberturas veamos cómo dar espacio a muchos otros temas que al final, de alguna manera, claro, que tienen que ver con las violencias y con una sociedad que justifica pues, que nuestros cuerpos sean tocados, piropeados, ¿no?, que justifica que cobremos menos o que no problematice que las mujeres nos hagamos cargo mayoritariamente de los cuidados no pagados, por ejemplo. O sea, creo que es un entramado que merece nuestra atención entero, ¿no? En cuanto a Jennifer Hermoso y todo lo demás, yo es que creo que hay algo muy importante que es también que seamos capaces de generar identificación. Identificación en las mujeres e identificación en los hombres. Creo que los relatos que hagamos tienen que ser capaces de que las mujeres conecten con ellos y nos sintamos víctimas, ¿no? O sea, creo que hay un problema, nos cuesta, las víctimas siempre son las otras y los agresores son siempre los otros. Porque ninguna queremos ser víctima, porque tenemos un estereotipo y una idea de víctima terrible, ¿no?, y tremenda. Parece que ya solo puedes ser víctima, parece que necesariamente no, eres una pobrecita, eres casi tonta, ¿cómo has aguantado todo eso? Y necesitamos romper con eso, porque precisamente necesitamos identificar las violencias que nos suceden. Yo creo que solo identificando y siendo conscientes de esas violencias que vivimos, también, ¿no?, podemos nosotras ponerles nombre y sacarlas a la luz. De la misma manera que tenemos que hacer o tratar que nuestras narrativas permitan a los hombres identificarse como agresores muchas veces a lo largo de su vida, o que permitan identificar que algunos de esos comportamientos que han cometido a lo largo de su vida estaban mal, eran comportamientos machistas, eran en algunos casos agresiones. ¿Por qué? Porque si no, siempre, ¿no?, estamos en este relato de que la violencia la cometen los otros, los abusos lo cometen los otros y son otras las que la vivimos. Y así creo que intentamos como seguir adelante en un relato de normalidad, porque esto está a los márgenes y solo le sucede a algunos, ¿no? Esto está, ¿no?, absolutamente asumido en nuestra sociedad y creo que necesitamos romper como esa sensación, ¿no?, de que siempre son las otras y de que siempre son los otros. Totalmente. Creo que tenemos algunas preguntas. Ya no tenemos mucho tiempo, pero bueno, para algunas sí que podemos. Creo que iban a dejar el micro por ahí. Por aquí hay algunas preguntas. Sí. Bueno, lo primero agradecerles a la moderadora y a las ponentes porque ha sido interesantísima la mesa. Muy contenta de estar aquí además con estudiantes del ciclo de promoción de igualdad de género, que estamos de toda la isla, de los 5 centros que hay en la isla, o sea que una gran oportunidad para nuestro alumnado. La pregunta sobre esa idea de poner en el centro, en el foco a los agresores, el cómo hacerlo. ¿Ha habido alguna reflexión en redes? Justamente leí en estos días una crítica a una campaña de los Mossos de Barcelona que planteaba algo así como que el miedo cambie de bando. Me parece que hay que reflexionar también sobre cómo hacer eso para no caer en el riesgo de que los hombres no se identifiquen nunca como víctimas, como agresores, no se conviertan en aliados en la lucha contra la violencia de género. Me gustaría que aportaran algo por ahí. Pues con el tema además de lo del miedo a cambiar de bando, o sea, nada más apareció, me llegó un montón de mensajes al móvil, porque yo además es una foto que pongo mucho en mis intervenciones, las primeras que empiezan a utilizar el tema del miedo a cambiar de bando desde el movimiento feminista son las Farrucas, que es un colectivo de Iruña, en un contexto, ¿no?, en San Fermines, con todas las agresiones, empiezan a hacer también lo de las manifestaciones nocturnas, empiezan a vestirse de negro con antorchas y plantean esta idea del miedo a cambiar de bando, ¿no? Y tienen un cartel que yo suelo poner en mis intervenciones porque me gusta, bueno, pues me gusta mucho, ¿no?, y explico
al principio cuando lo ponía siempre tenía como este feedback del público de, bueno, levantaba a la gente la mano y me decía, bueno, es que yo no quiero ejercer la misma violencia. Se entendía esta idea del miedo va a cambiar de bando, de yo no quiero ejercer la misma violencia de la misma manera en que la han ejercido contra nosotras. Y es como, bueno, esta frase, esta idea del miedo va a cambiar de bando no tiene que ver con esto, ¿no? Para empezar, no tenemos planeta para devolver toda la violencia que ha sido ejercida, ¿no?, hacia nosotras, nuestros cuerpos, pero el miedo va a cambiar de bando tiene que ver con una idea de poner un límite, de no ser, de tener agencia, ¿no?, y de transitar los espacios desde la agencia y desde, bueno, esta violencia que ejercís contra nosotras es estructural y está naturalizada, pero ni debería estar naturalizada ni debería ser estructural, ¿no? Y para eso tenemos el feminismo, la autodefensa feminista y nos ponemos de frente, ¿no? Entonces, claro, justo termino una intervención y me llega esta foto de los Mossos d'Esquadra donde pone en catalán, ¿no?, el miedo va a cambiar de bando, estamos aquí para protegerte, ¿no? Y me parece que viene un poco a sintetizar el contexto actual en el que estamos, en el que se está poniendo en el centro el consentimiento, en el que se está poniendo en el centro la libertad sexual y nuestra capacidad de decisión. Y, por lo tanto, eso significa que para que nosotras ganemos derecho, ellos tienen que perder privilegios. ¿De qué manera se conforma el privilegio más fundamental para que nosotras no tengamos libertad sexual? En la protección, ¿no? Es una protección que nos desprotege. Yo siempre suelo decir que mientras nos sigan protegiendo, estamos desprotegidas. No nos están protegiendo a nosotras, están protegiendo sus privilegios y sus derechos y la impunidad a seguir agrediendo como han seguido agrediendo hasta ahora. Y lo que han hecho es capitalizar, ¿no?, tomar, reconceptualizar, quitarnos, ¿no?, una idea que era muy potente del movimiento feminista para seguir protegiéndonos, cuando nosotras no queremos su protección y no la necesitamos. Y creo que toda agencia pasa precisamente por darnos cuenta que todos estos programas de protección lo único que hacen es proteger sus privilegios, no nos están protegiendo a nosotras. Y de todas formas, cuando decimos lo del foco, yo, por ejemplo, me estaba refiriendo a periodísticamente ponerles a ellos como sujetos de la acción, que muchas veces no lo hacemos y nos cuesta. Entonces, yo creo que atribuir al sujeto la acción que le corresponde, pues parece un ejercicio como muy básico, ¿no?, en ese sentido. Y que pongamos ahí más el foco que en qué, ¿no?, que en el predicado de lo que ha hecho ella, ¿no?, porque parece que al final fuera más relevante lo que ha hecho ella a lo que ha hecho él, que es que pues ha matado o ha violado, ¿no?, o ha ejercido cualquier tipo de violencia. Yo me refería no más a poner el foco en ese sentido, ya que podamos atribuirle al sujeto su acción. Luego creo que hay también un debate sobre exactamente qué contamos en cada pieza, ¿no? Y esto está también para mucho, ¿no? Hasta qué punto hay detalles que pueden aportar algo para dar idea de lo que ha sucedido o hasta qué punto eso desplaza ya la atención, ¿no? Y lo único que crea es una crónica amarillista. Creo que o sea, no siempre es fácil ir decidiendo, ¿no?, cómo tomas cada elemento, pero yo creo que atribuirle al sujeto su acción me parece algo como básico y que sí que nos puede ayudar, ¿no?, a poner el foco en lo importante, que es que alguien pues, ha ejercido violencia. No sé si alguna quiere aportar algo más. Bueno, creo entender que iba un poco en esa línea la pregunta, ¿no?, que quizás un error en el que podemos incurrir a menudo cuando ponemos el foco en los agresores y hablamos del agresor y caracterizamos a los agresores es que, sobre todo, quienes lo hacen desde una perspectiva, digamos, menos feminista, tienden a demonizar a los agresores y, por lo tanto, a alterizarlos, ¿no?, de tal forma que muchos hombres no se sienten identificados con este tipo de agresores. De hecho, hay muchas encuestas que ilustran, que muestran que la inmensa mayoría de hombres conciben a los agresores sexuales y a los maltratadores como hombres con los que no tienen absolutamente nada en común, ¿no?, a menudo amparándose, a menudo tirando de prejuicios y estereotipos racistas y clasistas, ¿no? Es decir, el agresor es otro que no tiene nada que ver conmigo, yo nunca podría haber hecho algo así y lo que yo hago es trivial, es anecdótico, bueno, es una travesura, ¿no? Yo creo que
un poco en la línea de lo que estaba comentando Ana, y muchas teóricas feministas también lo han puesto sobre la mesa, es importante que entendamos las violencias sexuales como un espectro y que entendamos que algunas de esas manifestaciones que podemos considerar, bueno, pues casi inofensivas, ¿no? Anecdóticas, microviolencias, etcétera, en realidad acaban bebiendo del mismo caldo de cultivo, ¿no? Digamos, de las mismas estructuras, de las mismas relaciones de género que esas violencias quizás más descarnadas o que tendemos a evocar, tendemos a imaginar cuando pensamos en violencias sexuales. Y creo que sí que es un error que tengamos una noción, por lo general, la mayoría de la gente tenga una noción muy hollywoodiense de lo que es la violencia sexual e imagine algo sádico, algo extremo, algo que, vamos, vaya a dejar a la víctima desde el minuto 1 con secuelas. Y claro, entonces se encuentran con casos como el de Jennifer Hermoso, donde claramente se ha vulnerado su derecho a la intimidad y a la libertad sexual y dicen, pero si esto no es nada. Y dices, claro, pero porque es que lo estás comparando con agresiones que siempre parece que tienen que ser extremas para que las reconozcas como violencia, ¿no? Y creo que es importante eso, también para nosotras, para que podamos establecer una gradación y quizás, en los casos en los que sea necesario, analíticamente tengamos en cuenta que no todas las violencias son iguales, ¿no? Es decir, sí que creo que es importante que seamos conscientes de esa escala de grises, pero que entendamos que al final estamos hablando de violencia de todas formas, porque hay, digamos, una vulneración de la intimidad y de la libertad sexual de la persona. Bueno, vamos ya bastante fuera de tiempo, Sí, ya lo sé. y vamos a coger una pregunta también que nos ha llegado por aplicación, por streaming, si nos la puede leer. A ver, ¿se oye? Sí, Sí. vale. Bueno, no da tiempo a leer todas, así que les voy a leer simplemente cuál es el mayor cambio que habéis notado en las redacciones durante estos últimos años a la hora de contar un caso de violencia de género, y para finalizar, si pueden recomendar alguna literatura para informarse sobre periodismo y violencias machistas para estudiantes que estén formándose. Si quieres empezar tú, Noemí, que... bueno, no sé. Pues bueno, yo voy a recoger un poco la anterior pregunta porque se me ha quedado una cosa que quería decir sobre el miedo, y es que en relación a eso, con el caso de Jenny Hermoso pensaba una cosa, y es que nosotras hemos tenido miedo de que filtrasen un nude nuestro, mientras que ellos tenían miedo de que les acusasen de violación. Entonces, creo que el miedo, ¿no?, y la culpa son como el reverso de la herramienta que ellos utilizan para seguir agrediéndonos. Y creo que es, en relación a lo que decía Nerea, creo que es muy importante, cuando decimos poner el foco en el agresor, cuando lo verbalizamos de esta manera, creo que de alguna manera ellos también pueden revisar sus comportamientos. No se trata de ir señalando específicamente hombre a hombre, ¿no?, o ir como haciendo como una exposición en la plaza pública, pero sí, ¿no?, hablar del estigma y de la culpa que nosotras vivimos con nuestra libertad sexual, con nuestra propia sexualidad, que es lo que ellos siguen utilizando, ¿no?, lo que les siguen legitimando para seguir agrediéndonos. Y creo que eso revela bastante bien lo que ha pasado. Y respecto a la última pregunta, pues de los principales cambios, yo personalmente lo que he vivido es que respecto a mi trabajo hay mucha más confianza, tengo mucha más manga ancha, y que por primera vez estoy saturada de trabajo, ¿no?, porque hay un Ministerio de Igualdad que requiere un seguimiento, ¿no?, de la actualidad, y digamos que ha tenido, ¿no?, la relevancia que se esperaba que tuviese, lo cual es muy importante. Y yo creo que eso es una buena noticia, porque antes los temas de género, ¿no?, eran una cosa un poco residual, que simplemente, ¿no?, como que tú tenías que estar peleando constantemente para ponerlo en la agenda, y ahora digamos que la agenda ha llegado a ti, y bueno, pues digamos, yo creo que es lo más relevante. Sí, en este sentido, bueno, yo es que aquí estoy haciendo en cierta medida un poco de intrusismo laboral, en el sentido de que yo no soy periodista, entonces claro, ahora que estaban también preguntando por bibliografía sobre cómo abordar desde el periodismo las violencias machistas, bueno, pues aquí sí que estoy un poco fuera de tiesto, pero sí que estoy de alguna manera, ya que participo de forma habitual, soy colaboradora habitual en un medio de comunicación, sí que algo que he notado, no tengo, digamos, como un punto de referencia, nada con lo que compararlo, porque antes pues, me dedicaba yo exclusivamente a la investigación y a la divulgación por mi cuenta, ¿no? Pero algo que he notado y que temía que ocurriera y no ha ocurrido es que yo pensaba que quizás, bueno, la gente minusvaloraría mi trabajo o mis aportaciones, porque normalmente suelo
hablar de algunas noticias con perspectiva de género, suelo hacer una lectura de género. Entonces, como bien decía Noemí antes, las lecturas de género, las perspectivas de género eran algo marginal, algo residual, algo con lo que algunas chavalas podían entretenerse un momento, ¿no? Pero quizás no se te leía como una interlocutora válida o quizás no gozabas del mismo prestigio, la misma consideración o el mismo reconocimiento intelectual, y ahora sí que tengo la sensación de que se está empezando a tomar en consideración todo el trabajo que hay detrás, toda la investigación que hay detrás, toda la evidencia que hay detrás, ¿no? Es decir, que tenemos un corpus teórico, no somos chicas que hablan única y exclusivamente de lo que están sintiendo en ese momento o que especulan sobre la marcha, sino que tenemos no solo un movimiento, sino también una tradición intelectual, una tradición teórica. Y tengo esa sensación, ¿no? de que ahora, sobre todo, muchos hombres están un poco más receptivos, al menos en los ambientes en los que me muevo yo, claro, están un poco más abiertos a la escucha y a reconsiderar algunas cosas que creían ya tener bastante asentadas. Sí, yo también. Yo creo que ahora hay más reconocimiento de este trabajo, ¿no? Creo que sí hay un reconocimiento de la importancia del trabajo, de la importancia de que existan periodistas que están especializadas y que controlan, ¿no? Que controlan del tema, que saben que si llega algo van a poder aportar una mirada, que aportan, ¿no? También sus enfoques, que aportan sus fuentes. Yo creo que eso se ha reconocido muchísimo más en los últimos tiempos. Y también incluso diría la necesidad de que esas periodistas no estén solo especializadas en un área, sino de que esa mirada se incorpore de manera transversal. Es algo que cuesta, pero yo sí pienso que ese debate, ¿no? y que esa idea está más incorporada, al menos, ¿no? en algunos medios, que no solo es que seamos periodistas especializadas en un gueto, sino que la mirada de género y la perspectiva de género es algo a transversalizar en lo que hacemos, y creo que hay más compañeros dispuestos, incluso necesitados de esa mirada y de tener a alguien en la redacción con quien contrarrestarla y con quien saber, y que los medios son más conscientes de que necesitan eso, no solo en un espacio concreto de su medio, sino que en todo lo que hagan, pueda haber alguien con conocimiento para echarle un vistazo y para hacer sus aportaciones. No sé si quieres añadir algo tú, Nerea. Bueno, yo la verdad, porque no conozco cómo funcionan las redacciones, en cualquier caso, de manera personal, yo lo que tengo es agradecimiento, pero en el sentido de que cuando sale mi libro era impensable que un ensayo sobre violencias sexuales pudiese aparecer en medios más allá del movimiento feminista o del movimiento social. Y sin embargo, por ejemplo, con Noemí o con Ana, que son las que más conozco de esta mesa, quiero decir, enseguida recibí sus llamadas y el libro ha salido en medios en los que yo ni pensaba que pudiera llegar a salir, ¿no? Como La Vanguardia o El Mundo, ¿no? Entonces es como, eso no es por La Vanguardia o por El Mundo, eso es porque detrás hay una periodista feminista que se ha leído el libro y ha dicho, esto le tengo que dar voz independientemente del maromo que tenga arriba, ¿no? Sí. Entonces, yo en el apartado de literatura, como soy la moderadora y ellas no se han señalado a sí mismas, sí que me gustaría recomendar pues El vientre vacío de Noemí López Trujillo, Microfísica sexista del poder de Nerea Barjola, de Aimee Román, pues su ensayo sobre Después del Me Too, y de Ana Requena, Feminismo vibrante, intensas, aparte de seguir pues sus columnas y seguirlas mucho. Por supuesto hay muchísimas más referentes, ¿no? Pero ya que están en la mesa, sobre todo, pues reconocer también esa labor y agradecerles el haber participado y el haber aportado pues tantos detalles, tantos argumentos y tanto contexto, ¿no? en esta mesa de periodismo y violencia de género. Y bueno, ahora a continuación sí vamos a dar paso a la siguiente mesa, que es sobre comunicación igualitaria y lenguaje inclusivo, y la va a moderar Nerea López Cabral, que ella es canaria, es licenciada en periodismo, también es máster en estudios de género y políticas de igualdad por la Universidad de La Laguna, también se tituló como profesora de español para
población de habla extranjera y cursó el diplomado en Periodismo y Responsabilidad Social Empresarial por la Universidad Especializada de las Américas en Ciudad de Panamá, donde residió durante 4 años. Allí trabajó como comunicadora y formadora de la red local del Pacto Global de Naciones Unidas y actualmente es asesora de la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad y de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias. Ha colaborado con distintos medios de comunicación, desde donde ha impulsado la reflexión y el compromiso individual y colectivo para una comunicación corresponsable. Y con ella, y que ahora presentará su mesa, pues les dejamos.